Amén. Dios la bendiga mucho, sierva. Dios bendiga a cada hermana que nos escucha desde Minnesota, cada hermano que nos escucha alrededor del mundo entero. Y queremos ir al punto, claro, a gozarnos con la palabra de Dios, a gozarnos en la presencia del Señor y a ver qué el Señor nos quiere hablar en esta hora, ministrarnos. Vamos a estar en el tema, ¿verdad? Injusticias de la vida, excelencia y rectitud. Dos cosas que vamos a encontrarnos en el caminar en la vida mientras vivimos, que nada de esto nos afecte. Injusticias de la vida, excelencia y rectitud. Vamos a estar considerando capítulo 4 de Eclesiastés, versículo 4. Leemos: para la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en presencia del hermoso Espíritu Santo. Amén. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. La palabra nos enseña: todo trabajo y toda rectitud de obra mueve la envidia del hombre contra su prójimo. Eso siempre lo hemos visto. Vemos como la envidia, ¿verdad? Vemos la palabra nos dice en Isaías capítulo 4, en los versos del 12 al 14, nos habla de Lucifer, de Lucero, que dijo: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Ve? Y eso es algo que nosotros debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes, tenemos un llamado a conocer al Señor y a ser conforme a como el Señor quiere que nosotros seamos. Aquí nadie puede ser, ¿verdad?, semejante a otro. Cada uno fuimos destinados por el Señor con un propósito en la vida. ¿Ve? Y aquí Lucero o Lucifer, él tenía un propósito, pero él dijo: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, ya él no quería ser para lo que él fue creado, sino que quería ser como Dios. Y así mismo pasa cuando nosotros nos salimos del protocolo, ¿verdad? O del lugar donde Dios nos puso, de la voluntad del Señor. ¿Ve? Entonces tenemos que entender que esto sucede desde un principio. En Génesis capítulo 37, verso 11, dice: y sus hermanos tenían envidia, mas su padre miraba el asunto. Está hablando de José. Cuando José empezó a tener sueño, cuando José, su padre le había hecho una túnica, o sea, José estaba en gracia delante de Dios. ¿Ve? José sabía, ¿verdad?, que Dios estaba tratando con él, y ya los hermanos comenzaron a tener envidia. Y esto es algo que le va a suceder a todo el mundo, y más aún aquel que quiera agradar al Señor se va a encontrar en el camino con injusticias de la vida. Pero él tiene que seguir buscando la excelencia y la rectitud, porque su llamado es agradar al Señor, su llamado no es agradar al hombre, su llamado no es agradarse a sí mismo. Vemos en Hechos capítulo 7, verso 9, dice: y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. ¿Ve? Aunque sus hermanos lo vendieron, aunque sus hermanos lo envidiaban, ¿verdad?, y le deseaban mal, ve, aún así Dios era con José. Y así va a ser el Señor con cada uno que procure en su corazón, ¿verdad?, que busque en su corazón hacer la voluntad de Dios, que busque en su corazón agradar al Señor sobre todas las cosas. El que se propone eso en su corazón, Dios va a estar con él, aún se encuentre con muchas injusticias de la vida, aún se encuentre con muchos rechazos. Él va a seguir buscando la excelencia y la rectitud, porque en su corazón lo que él quiere es agradar al Señor. Ya él no vive para sí, ya él vive para Jesucristo. En Job capítulo 5, verso 2, dice: es cierto que al loco, ve, al necio la ira lo mata, y al codicioso consume la envidia. Siempre vamos a encontrarnos con estos tipos de personas. Ahora, hay que tener discernimiento en estos días. ¿Por qué hay que tener discernimiento en estos días? Porque está el hombre engañoso, el hombre burlador, el hombre que busca su propia gloria, el hombre que busca que pongan los ojos en él y te va a dar una palabra no conforme a la voluntad de Dios. Mira, el hombre que quiere agradar a Dios va a buscar no solamente hacer la voluntad de Dios, sino también llevar al que lo escucha a que haga la voluntad de Dios, porque este es todo el asunto. Y la voluntad de Dios es que nosotros no guardemos rencor. La voluntad del Señor es que nosotros nos guardemos para él, ¿verdad?, que busquemos la excelencia, la integridad, que seamos limpios de mano, puros de corazón, que lo busquemos con corazón sincero y que marquemos la diferencia en los días transitorios que estemos sobre la tierra, porque ciertamente el hombre es como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita y se cae. Así somos nosotros. Hoy sabemos, mañana no sabemos. Por eso hoy es el día de la salvación. Ya hoy es miércoles, se va este día, mañana un nuevo día para buscar al Señor, para darle lo mejor de nosotros.
mañana es ese nuevo día, mas hoy, ahora, es el momento de la salvación. Es el momento de preguntarnos, ¿estamos buscando excelencia y rectitud? ¿Estamos buscando agradar al Señor? ¿O con lo que vemos, vemos una injusticia y nos movemos en envidia? Porque eso sucede. Por eso el Salmo 37, verso 1 dice, no te enojes con los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Ve? Dice en Mateo 27, 18 y en Marcos 15, 10, habla que cuando Pilato, ¿verdad?, iba a entregar a Jesús, ¿verdad?, que se limpió las manos, dice que él sabía que por envidia los príncipes de los sacerdotes entregaron a Jesús, los principales de los sacerdotes. Y el que quiera agradar a Dios siempre va a haber gente que lo quiere entregar. El que quiera agradar a Dios siempre va a haber gente que va a buscar algo para acusarle. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. O sea que si nadie nos quiere acusar, o sea que si nadie quiere señalarnos, si nadie quiere hacernos de tropiezo, es que algo está pasando en el caminar y no estamos agradando al Señor. ¿Por qué quiero hablar de esto? Dice, todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Si en nuestro caminar no sufrimos rechazo, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y él dijo, cuando hablaron de Juan, que Juan lo decapitaron, él dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. El camino del cristiano es un camino que, aunque va creciendo en gozo, aunque va creciendo en sabiduría, si se mantiene en la voluntad del Señor, va a ser rico en sabiduría, va a ser rico espiritualmente. Es un camino que en el mundo literal, en el mundo físico, va a tener problemas, va a tener rechazo. Por eso es que muchos llega un momento que dejan de crecer y otros se apartan del camino. Porque es un camino que el hombre exterior que se va desgastando, ese hombre, los intereses de ese hombre carnal tienen que ir muriendo. El que importa es el hombre interior, el espiritual, aquel que cuando el cuerpo muera va a ser levantado en gloria a la imagen de Jesús. Ese es el hombre que Dios quiere que habite fuerte en nosotros. Por eso dice, no embriaguéis con vino, sino antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y a qué se refiere no embriaguéis con vino? O sea, no te ocupes en el entretenimiento, o sea, no te ocupes en lo que te agrada a ti, más bien ocúpate en enriquecerte espiritualmente, en fortalecer tu espíritu. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Y eso es lo que el Señor busca, un pueblo que no esté teniendo en poco el Espíritu Santo, un pueblo que no esté mirando las injusticias de la vida, sino un pueblo que esté buscando excelencia y rectitud, que busque agradarle, un pueblo que no busque que el hombre ponga los ojos en él, sino un pueblo que busque que el hombre ponga los ojos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ese es el mensaje siempre a seguir, ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio se trata de Cristo, no de nosotros. Pero hace unos años atrás, ya Satanás, sabiendo, ¿verdad?, la condición del hombre, que el hombre como tal quiere nacer envidia en él, que como tal el hombre le gusta que busque, que lo miren, ¿verdad?, buscar su propia gloria. Ve, ya él sabía eso y ha creado un ambiente que el hombre le da los mensajes para que lo miren a él. Pero el que habla de lo suyo, su propia gloria busca. Pero el que habla del que lo envió, este es verdadero. Y a mí el que me llamó, el que me no es Cristo, y hay que hablar del Señor. ¿Por qué hay que hablar del Señor? Porque como el Señor vivió, por eso fue que lo envidiaron. Como el Señor vivió haciendo el bien, cuando Él hacía el bien, dice que Él no hablaba como los fariseos y como los escribas, que Él hablaba como quien tenía autoridad. ¿Qué autoridad? La autoridad del Espíritu Santo. Y cuando tú hablas conforme a esta verdad, el hombre carnal va a sentir envidia, el hombre carnal se va a sentir señalado. Pero vivimos en un tiempo de que ya lo bueno no se le puede decir bueno y a lo malo hay que decirle bueno. Vivimos en un tiempo completamente distorsionado. Una persona que tú la corriges, cuando usted se encuentra una persona hoy en día que está, lo siguen las multitudes y tú tratas de traerlo por la palabra a la corrección y tú le dices, varón, esto no está conforme a la palabra, esta persona va a decir, no, lo que pasa es que me tienen envidia, lo que pasa es que al árbol bueno es el que le tiran fruto. Y tú ves, estas personas defienden a los falsos. ¿Por qué? Porque estas personas buscan su propia gloria. Pero más sin embargo, el que verdaderamente quiere hablar la palabra de Dios, el que verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios, no va a tener muchos seguidores, porque te va a llevar a la voluntad de Dios. Salmo 50, verso 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación, la salud.
del Señor, pero dice el que sacrifique alabanza. Hoy en día vemos un pueblo que dice creer en Cristo, pero no le adora con su vida, no le adora con su tiempo, no le adora siendo feliz en Él, porque si hay algo que es bien triste, decir que creemos en Cristo y que estemos tristes. Si hay algo bien raro es decir, no, yo creo en el Señor, pero andar infelices por la vida, no, cuando el gozo de la salvación es mi fortaleza, cuando yo sé que soy enriquecido en Cristo con toda riqueza espiritual, no hay por qué temer, no hay por qué angustiarme con lo que está pasando en el mundo, porque la misma Biblia lo dice, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, que somos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Estamos viendo hoy en día un pueblo que se ha levantado, bendito sea el nombre del Señor, que vive para sí mismo, pero dice que cree en Cristo. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Vemos un pueblo que dice que es creyente, que es cristiano, pero por causa de su manera de vivir, el nombre de Dios sigue siendo blasfemado. Y esto no se puede hablar hoy en día. ¿Por qué? Porque si tú hablas esto, tú eres el que está mal. Porque el hombre lo que busca es hacerse ver. Por eso vemos que ya como si Dios no hablara en el silbo apacible, como si Dios no nos hablara en la intimidad, como si necesitáramos otro intercesor que no fuera el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo nos enseña a cada uno lo que Dios quiere que aprendamos. El Espíritu Santo no está en la tierra en vano. Dios no hace acepción de personas. Hay muchas enseñanzas hoy en día que te dan a demostrar como si Dios hiciera sesión de personas. Entonces esto es falso. ¿Ve? ¿Por qué? Porque son hombres que tienen envidia en su corazón. Son hombres que a ellos no les importa la palabra de Dios. Ellos lo que quieren es que los miren a ellos. Eso es lo que vemos hoy en día. Todo el mundo quiere fama. ¿Ve? Todo el mundo quiere tener una fama cristiana, ser reconocido. Pero son muy pocos los que quieren amar al prójimo como a sí mismo. Son muy pocos los que quieren vivir para Dios. ¿Ve? No me importa que me tengan en poco donde yo me congrego. Yo quiero seguir agradando a Dios, que en el lugar donde yo me congrego no me amen, que en el lugar donde yo me congrego a lo mejor no me den parte, me tienen en poco. Eso no va a impedir que yo siga amando a Dios, eso no va a impedir que yo siga gozándome en su presencia. ¿Ves? Esos son los verdaderos, estos son los que se gozan en la excelencia y en la rectitud. Estos son los que no se confunden por las injusticias de la vida. Jesucristo eso no lo confundió. Jesucristo sabía que iba a ser rechazado. Jesucristo sabía que por causa de la verdad iba a ser rechazado. En Juan capítulo 6, verso 66 dice que en ese entonces muchos de sus discípulos se fueron y ya no andaban con él. Porque llega un momento que el Señor quiere que vivamos la verdad. Llega un momento que el Señor quiere que verdaderamente vivamos para Él, que se trata de Él, de que fuimos creados para glorificar su nombre, que fuimos creados para obedecerle, que fuimos creados para que Él habite en nosotros. Eso fue lo que pasó en el Edén. ¿Qué pasó? Hubo una orden sencilla: no coma. Y el hombre comió y el hombre pues desobedeció a Dios. Hoy en día hay una orden sencilla que dijo Cristo. Cristo dijo escudriñar las Escrituras, y muchos dicen creer en Él, pero no lo obedecen, no escudriñan las Escrituras. Muchos dicen que están en Él, pero no conocen su voz. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. ¿Por qué vemos tanta gente diciendo que cree en Él, pero no vive conforme a como Él demanda? Porque verdaderamente no son sus ovejas. Porque el que es su oveja vive como Él vivió. Cuando vemos en Gálatas dice: no seamos codiciosos de vanagloria, irritándonos los unos a los otros. Y eso es lo que vemos hoy en día, una guerra. Hoy en día lo que vemos es yo quiero ser como aquel. Hoy en día lo que vemos es aquel predica mejor que este, comparando hombres. Pero vamos a compararnos con Cristo. Vamos a decir: ¿cómo está mi vida delante del Señor? ¿Cuánto yo me parezco a Jesús? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos día a día. Si verdaderamente queremos vivir una eternidad para el Señor, si verdaderamente tenemos vida de adoración. Aquel ciego que nació ciego de nacimiento, cuando el Señor le dijo: ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y él le dijo: Señor, dime para que crea en Él. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Dice que ese hombre le adoró. Cuando ese hombre fue libre, ese hombre le adoró. Cuando reconoció que Él era el Cristo, le adoró. Entonces, ¿cuántas personas decimos conocerle, pero no le adoramos? Tenemos miedo. Él dijo: el que se avergonzare de mí en esta generación adúltera y pecadora, yo también me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de mi Padre con sus santos ángeles. Él lo dijo: el que se avergonzare de él. ¿Y quiénes son los que se avergüenzan de él?
Los que no viven para Él, los que le da vergüenza, no, si los llaman en un sitio público cristiano le da vergüenza. ¿Por qué? Porque todavía ellos son los importantes, no son el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Déjeme decirle, vamos a hablar claro en esta hora para los que están oyendo. El importante es el Señor. El que dice que está en Cristo, nueva criatura es, ya no vive para sí, vive para el Señor. Cuando Pablo, el apóstol Pablo dijo, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, era porque Pablo había padecido por amor a la verdad. Pero era porque Pablo había sufrido lo que Cristo sufrió. Sufrió rechazo, naufragio, fue latigado. ¿Por qué? Porque por causa de la verdad tú serás aborrecido. O sea, son muy pocos los que te quieren hablar la verdad. La verdad muchos no la quieren oír. Cuando tú le dices a una persona es necesario que tú ames al Señor más que a tu propia vida, esto no le gusta, porque las personas quieren estar en dos aguas. Yo le quiero servir al Señor, pero quiero vivir para mí también. Yo no defiendo las escrituras, ese es el sentir del humano. No, yo no me voy a matar. ¿Por qué? Porque estiman su vida preciosa para ellos mismos. Pero cuando tú defiendes lo que está escrito, cuando tú dices, no, es tiempo de que nos acerquemos al Señor y que nos llenemos de su presencia. Esto la gente no lo quiere, este es el precio. Que mucha gente dice, no hay que pagar ningún precio, ya Cristo lo pagó. Pero Jesucristo no dijo, cree en mí y yo cargaré tu cruz. No dije, el que cree en mí, tome su cruz, día a día. Por eso es que muchos empiezan bien, pero llega el momento que se van del camino porque dejaron de cargar la cruz. Porque para permanecer hasta el fin, hay que confiar en Cristo. Hay que creerle. Cuando nos caemos, Señor, levántame. Cuando vamos perdiendo fuerza, Señor, fortaléceme. Cuando vamos perdiendo el primer amor, Señor, aviva el fuego que está en mí porque te necesito. Esos son los que quieren ir para el cielo. No son los que aman sus vidas, los que de nada se ofenden, los que sienten envidia contra su prójimo cuando lo ven prosperar. Esto es lo que vemos hoy en día, una guerra. ¿Quién es el mejor? ¿Cuál es la religión correcta? La Biblia lo dice. La religión pura y sin mácula delante de Dios es Padre, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. La Biblia lo dice. ¿Cuál es la religión pura y perfecta delante de Dios Padre? O sea, que el que dice que es religioso, también dice que el que dice que es religioso y no refrena su lengua, la religión del tal en vana. O sea, que esto es un camino tan pequeño que nosotros tenemos que cuidarnos hasta de hablar de nuestro prójimo. Nosotros tenemos que cuidarnos de no ser tropiezo a los demás, porque vamos muriendo, porque el Señor ha hecho una obra maravillosa en nosotros, porque hemos sido enriquecidos con toda riqueza espiritual. Mira qué bonito es que nosotros entendamos eso, que somos ricos en Cristo, que dice que el evangelio vino para que los pobres fueran ricos en fe. Entonces, si vamos perdiendo la fe es porque estamos quitando los ojos de Cristo, porque Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Cuando vamos perdiendo la fe es que estamos perdiendo la presencia de Dios, y esto sucede a diario. ¿Cómo? Cuando vemos la injusticia de la vida. Filipenses capítulo 1 verso 15 dice, y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y porfia, mas otros también por buena voluntad. ¿Ves? Hay quienes predican por buena voluntad, hay quienes predican con un corazón sincero, hay quienes predican queriendo que el nombre de Dios sea glorificado, que Dios sea santificado, que entendamos que no hay nada más bonito que servirle a Dios. Hay quienes te predican para que nosotros abramos los ojos, que el único camino es procurar hacer la voluntad de Dios. Jesucristo lo dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y esa es la familia, los que son guiados por el Espíritu Santo, porque aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La Biblia es clara conforme a esto. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 8, que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y vemos hoy en día como el hombre se acostumbra a una vida de chiste. Esto es un evangelio de gracia, no un evangelio de risa. Vemos como todo es una burla hoy en día. Tú ves tanta gente que dice creer en el Señor y no tienen el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque aman el mundo y las cosas del mundo. Y siempre va a haber gente que le diga esto. Entonces nos van a llamar religiosos. Mire, cuando Jesús en estos días, ¿qué le iban a decir a Jesús? Que era un criticón. Vamos a decirlo así. Jesús siempre estaba criticando. Decía de los fariseos, ustedes de sepulcros blanqueados, no tenía amor. Cuando le dijeron, mira, Herodes te mandó a buscarle, Herodes preguntó por ti, ¿qué Jesús dijo? Dile a aquella zorra que hoy y mañana estaré aquí. Tú dices eso hoy en día, dicen que tú no tienes amor. No se puede decir la verdad hoy en día.
día, porque se ofenden. Vivimos en el día de los ofendidos. Ya nadie quiere cargar la cruz, ya nadie quiere sufrir por amor al Señor. Todo el mundo vive amando su vida, pensando en tener bienes en esta tierra. Bendito sea el nombre de Cristo, viendo como las cosas que están sucediendo en este mundo, seguimos inclinando nuestro corazón a los bienes terrenales. Bien él lo dijo, ¿de qué vale que el hombre ganare todo en la tierra y su alma se perdiere? O sea que lo importante es la salvación de nuestras almas. Lo importante es que seamos del Señor, pero si tenemos celos amargos, envidia amarga y contenciones en nuestro corazón, no os gloriéis, no seáis mentirosos contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, envidia, donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. O sea que donde se congregan en nombre del Señor no puede haber esto. Y a veces se levanta esto, pero es para que se haga notorio quiénes son de Dios y quién no. Porque el que es de Dios sigue la paz. El que es de Dios te va a hablar siempre conforme a la verdad. El que es de Dios te va a hablar siempre conforme a la Biblia. El que es de Dios va a ser pronto para oír, va a ser tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Por qué? Porque quiere agradar a Dios. Hoy en día el hombre no lee la palabra, no conoce la palabra de Cristo y de nada ofenden. Y a veces no se habla la verdad y por la verdad se ofenden. Pablo decía, yo tengo que hablarle a ustedes que están de leche. Es tiempo de que estén maduros ya y hay que hablarle de leche. No se les puede dar alimento sólido. No resisten la verdad. Y eso es lo que estamos viendo. Si en aquel tiempo que Pablo le habló a las cartas y vemos que tanto como pasó en los Corintios, había una carnalidad, había tanta carnalidad en un pueblo que decía que había conocido la verdad. Eso es lo que vemos hoy en día. Vemos un pueblo completamente carnal, un pueblo que no conoce la voz de Dios, un pueblo que piensa que Dios habla más que en el fuego, en el terremoto, pero no conocen la voz de Dios en la intimidad de su cuarto, no conocen que regocijarse en su casa. No son portadores de esa gloria, de esa gracia. Mire, el hombre que se llena de la presencia de Dios habla conforme a Dios, habla conforme a la palabra y esa gracia se nota en ellos, porque hay paz. Los rechazan, siguen en paz, los envidian y siguen amando, le cierran una puerta, ellos siguen creyéndole a Dios, Dios le abre otra puerta. Ellos saben que dependen de Dios, no dependen del hombre, y por eso viven gozosos, viven en esa excelencia y esa rectitud. Bendito sea el nombre de Cristo. No se dejan guiar por las injusticias de la vida, aunque salieron para llegar. Alabado sea el nombre de Jesús, porque eso fue lo que Cristo nos enseñó. Cristo dijo, muchos procurarán entrar y no entrarán. O sea que esto es para guerreros de verdad. Él lo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos los arrebatarán. O sea que esto es una pelea. Esto no es para los que bajan las manos y mucho menos para los que están enseñando un evangelio a conveniencia. Que tú no le puedes hablar la verdad, que no les gusta la corrección. Aquí tenemos que ser corregidos en todo tiempo. Esto es un evangelio de reconciliación. Tenemos que vivir humillados delante del Señor, reconciliando nuestra vida en todo tiempo. Porque es verdad que por obra no seremos salvos, pero tenemos una vida de agradecimiento y tenemos una vida de obediencia. Y Jesucristo habló tantas cosas en su palabra que no se le obedece. Entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? O sea, tenemos que conocer la voz del Señor, tenemos que escudriñar su palabra, tenemos que ponerla en nuestro sentimiento, nuestra alma en balanza. Si verdaderamente nosotros queremos vivir una eternidad junto al Señor, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. No podemos vivir siendo hipócritas con nosotros mismos, sintiendo envidia de los demás y aún decir así que somos cristianos, hablando de los demás y seguir así que decir que somos cristianos. Esas son injusticias de la vida. Decir que soy cristiano y llamar las cosas del mundo, eso es algo injusto. Eso es algo faltarle respeto a Dios. Y hay personas que se han acostumbrado a esta vida. Personas que se han acostumbrado a que eso no es nada, a que no, está bien, eso es que tú eres un religioso. Aunque la Biblia dice guardarse sin mancha del mundo. ¿Por qué la Biblia dice guardarse sin mancha del mundo? Porque es que en el mundo tú te ensucias. En el mundo hay tanta maldad que día a día tenemos que cuidarnos. Por eso dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras, la lavan de continuo. Tienen que ir, ¿verdad? Ese velo que se rasgó, ir en humillación, ¿verdad? Y aprovechan esa oportunidad,
¿verdad? Y entran al lugar santo del Señor y hallan gracia para el oportuno socorro. Estos son los que han echado mano de la vida eterna. Estos son los que aman al Señor. Estos son los que no se rinden, ¿ve? Estos son los que buscan la excelencia y la rectitud. Y déjeme decirle que son pocos. Jesucristo dijo: a los profetas que vinieron antes de mí, a unos los mataron y los aborrecieron, y lo mismo hicieron con él. Esto fue lo que él habló en la parábola de la viña, que el dueño de la viña dijo: han matado a mi siervo, pero yo enviaré a mi hijo, y a mi hijo lo respetarán. ¿Y qué hicieron? Lo mataron también. Eso fue lo que le pasó a él mismo. Y él dijo: si a mí me aborrecieron, a vosotros también lo aborrecerán. Él dijo: si guardaron mi palabra, la de vosotros también la guardarán. Por esto son los que conocen la voz de su Señor. Estos son los que prestan bien el oído, los que escudriñan todas las cosas por causa de la palabra. Déjeme decirle, el Señor quiere hacer verdaderamente una obra hermosa en cada uno de nosotros. Pero tiene que creerle al Señor. Tiene que buscar reconocer la voz del Señor. Dios no puede ser burlado. El problema es que a veces hablamos de un Dios no conocido. En Juan capítulo 17 verso 3 dice: y empero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, al quien tú has enviado. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, nosotros tenemos que preguntarnos si verdaderamente conocemos la voz de Dios. Nosotros tenemos que tener en cuenta si verdaderamente nuestra mente, nuestra conciencia está clara de que vivimos humillados delante de Dios, de que amamos su presencia, de que no compartimos con el mundo, ¿ve? De que no compartimos el pecado, la maldad del mundo, de que no nos dejamos arrastrar por eso que nos atrae verdaderamente, porque lo atrae. Si hay un hombre que dice que nunca ha sentido envidia, es mentiroso, porque eso es algo que está en la carne. Eso es algo que se tiene que hay que reprenderlo. Eso es algo que quieren hacer en cada uno de nosotros y hay que reprenderlo. Y ahí hay que entender que el deseo de la carne es muerte. Por eso Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no era porque él practicaba el pecado, era porque él hacía la guerra al pecado. Era porque él no dejaba que el pecado se enseñoreara de él. No es como lo enseñan hoy en día, ¿no? Que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es porque podemos pecar, como se enseña de la gracia libertina de hoy en día, como si fuera un compromiso para pecar. Mira, hoy en día la generación está tan y tan, Dios te bendiga, Carlito, Dios te bendiga, Crons. La generación hoy en día está tan y tan corrompida que dicen: Dios me bendice, y viven para el diablo. Vamos a hablar las cosas como son. Ya nadie quiere oír la verdad, no aman la verdad. Mira, en Proverbios capítulo 30 verso 12 dice: hay generación limpia en su opinión, y nunca se ha limpiado de su inmundicia. Esa es esta generación que vivimos. Y eso viene desde los tiempos de Jesús. Jesús les decía: ustedes, hijos de su padre el diablo son. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Si somos cristianos, las obras de Cristo vamos a hacer. ¿Ve? Porque no podemos dar un testimonio de lo que no somos. ¿Ve? Porque Él lo dijo: el árbol malo no puede dar buen fruto, y el árbol bueno no va a dar mal fruto. Cada cual va a hablar de lo que tiene en su corazón. Si ama a Cristo, va a hablar de Cristo. Si ama la palabra de Dios, no solamente va a hablar la palabra de Dios, sino que la va a poner por práctica, porque eso es lo que tiene en su corazón. Esa es la perla preciosa que Él consiguió en la tierra, fue la palabra. La palabra de Dios es lo más hermoso que ha conocido, por eso lo escudriña, porque quiere conocer a su Padre. Y dice: qué bonito lo que mi Padre ha dejado escrito aquí en la tierra. Oh, qué palabra, qué hermosa perla, la perla preciosa, qué tesoro hermoso. Por eso dice que donde esté vuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro. O sea que si nuestro corazón está en la palabra de Dios, ese es nuestro tesoro. Y la palabra es espíritu. O sea que mire, en estos días comentaba, pueden haber miles de versiones de Biblia diferentes, pero el espíritu es uno. Y el espíritu te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Ahora, ¿cuánto buscamos llenarnos del espíritu? ¿Cuánto anhelamos vivir verdaderamente para Dios y no para nosotros? Esa es la verdad. Nosotros tenemos que pesarnos en balanza. Nosotros, si amamos verdaderamente a Dios, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios? Estamos viendo
los tiempos que estamos viviendo y estamos ignorando la verdad y estamos desperdiciando cada día en el cual podemos disfrutar la presencia de Dios, podemos gozarnos, podemos tener a Jesús como el mejor amigo, porque Él dijo, si ustedes hacen lo que yo les digo, ve, y ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos, porque todas las cosas que mi Padre me enseñó os las he dado a conocer, ve, ya no los llamaré siervos, os llamaré amigos, pero no podemos dejar seguir mirando al hombre. Yo fallo, yo tengo defectos, yo estoy guerreando por mi salvación día a día. Mire las doctrinas de demonios que hay, gente que están así como Satanás, que dijo, subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo, y Él es el juez. Y hay gente que ya dicen soy salvo, ellos ya fueron a la eternidad futura, vieron su juicio y se declararon salvos, porque la palabra habla de predestinación, pero tenemos que entender conforme a quién escribió predestinación. Dios en su presencia, que sabe todas las cosas, no somos nosotros. Tú que estás vivo, guárdate. Tú que estás vivo, cuídate. Tú que estás vivo y crees en Jesús y crees estar firme, vela que no caiga. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Esa es la palabra. Nosotros queremos solamente las bendiciones de Dios, pero no queremos al que bendice. Mira, el que aprende a amar a Dios dice, Señor, me dejo o no me dé, yo quiero tu presencia. Tu presencia me es mejor que la vida. Tu presencia me es mejor que todo lo que ofrece el mundo. Tu presencia me es mejor que el amor de mi esposa, que el amor de mis hijos. Tu presencia es lo más lindo que yo he conocido. Pero no todo el mundo conoce la presencia de Dios. No todo el mundo quiere regocijarse leyendo la palabra. No todo el mundo quiere regocijarse adorándolo. No todo el mundo quiere agradarle a Él y prefiere negarse a sí mismo y no hacer esas cosas que yo quiero hacer, que me son lícitas, que puedo hacerlas, pero no me convienen, pero no edifican, ¿ves? Y me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios. Porque yo no quiero vivir en las injusticias de la vida, porque yo quiero vivir un camino de excelencia y rectitud. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Dios no nos ha hecho un llamado a vivir como el mundo. Dios no dice que eso es como la gente dice, no, que el que cree será salvo. Pero dice que los demonios creen y tiemblan y no son salvos. Porque el que cree, su palabra oye. El que cree, camina como Él caminó o se esfuerza en caminar como Él caminó. Ese es el que cree, el que se mantiene creyendo. Dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Pero perseverar ¿cómo? Perseverar como Cristo vivió, perseverar amándolo, perseverar dándole la espalda al mundo, perseverar congregándote en nombre de Él, para Él, dándole la gloria a Él, porque Él fue el que murió por nosotros. El que persevere así será salvo. El que persevere haciéndole la guerra al pecado, el que decidí caminar con Cristo. Cambio de amigo, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El que no quiera hablar de Dios, el que no quiera amar la palabra, ya no camino con él, porque yo no voy en su camino. Eso va a tener un fin. El hombre malo no llegará a la mitad de sus días. No hay un camino, no hay un final de bien para el hombre de mal, eso no existe. No hay un final de bien para el pecador. Mientras usted esté vivo, Dios lo ama. Dios quiere que usted se arrepienta de su maldad. Dios quiere que usted tenga el conocimiento de la verdad. Dios quiere que usted viva para Él. Pero no porque usted no ha muerto, no porque nosotros no nos encontremos en el infierno en esta hora, no es porque no lo merecemos. Porque todos no lo merecemos. Es que la misericordia de Dios es grande y Dios nos sigue dando oportunidad para que nos arrepintamos, para que vivamos vidas que lo agraden a Él, para que dejemos de vivir conforme a lo que nos ofrece el mundo. Esa es la realidad del Señor, lo que Dios quiere hablarnos en esta hora, que Él quiere que nosotros vivamos buscando la excelencia y la rectitud. Nosotros no podemos vivir justificándonos como la mayoría de las personas viven. No, nadie es santo. La Biblia dice que Jesucristo viene por un pueblo santo. Pero aquí hay algo importante. El que es santo no vive gritando que es santo. El que practica la justicia no vive gritando que practica la justicia, porque eso lo hace para el Señor y la recompensa se la dará el Señor. Él vive para el Señor. Él no toca trompeta por lo que hace. Ese va muriendo al yo. Ese Cristo se va fortaleciendo en él, el hombre interior. Ese es el que practica la justicia. El hombre espiritual es el que practica la justicia. El que practica la excelencia es el hombre espiritual. El carnal no puede.
Es más, para el carnal esta palabra es locura. No se puede gozar con esto porque el carnal lo que quiere es los mensajes que vemos hoy en día que jalan mucha atención, que a las personas lo siguen porque te dan un mensaje de vamos a subirte la autoestima, un mensaje de motivación, y la gente busca eso, motivación, pero no buscan corrección, pero no buscan santificación, pero no buscan sujetarse, ¿verdad?, al Espíritu. Pero cuando usted se sujeta al Espíritu, usted va a dar testimonio de Dios. Cuando usted verdaderamente procura que el aceite rebose sobre usted, la unción fresca del Señor, usted va a dar testimonio del Señor, aunque sea aborrecido como José, aunque sea aborrecido como Jesucristo. Usted va a dar testimonio que usted agrada al Señor. Jesús en Lucas capítulo 17, verso 25, Jesús dijo: mas primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado de esta generación. Mire esto, eso lo dijo Jesús. Mas primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado de esta generación. Ahora, cuando nosotros con nuestra manera de vivir estamos siendo reprobados por los que aman el pecado, estamos siendo reprobados por los que caminan en maldad, o nos siguen mucho, o somos como Jesucristo habló de los falsos profetas que tenían muchos seguidores, pero más sin embargo los que hablaban la verdad eran sufridos, eran perseguidos, no los querían, los rechazaban porque hablaban la verdad. Porque cuando Dios te habla y Dios te da una palabra, cuando Dios quiere usarte verdaderamente Dios, nosotros no queremos ir en pos de esa voluntad, no queremos. Porque esa voluntad va en contra de la nuestra. Dios te dice: yo quiero que tú hagas esto. Y Señor, eso está difícil porque te mandó Dios. ¿Ves? Y tú sabes que cuando tú sabes que tú vas a hablar algo que al hombre no le agrada, tú lo piensas. No, yo sé que esto, si yo digo esto, pues ¿dónde están los Juan el Bautista hoy en día? Dicen. Pero Juan el Bautista le dijo a Herodes: no te es lícito. ¿Cuántos se atreven a decirle a un líder: no te es lícito? Yo te amo, yo te respeto, pero esto que estamos está mal. A Dios no le agrada esto. Ahí es donde está lo triste. Lo que vemos hoy en día, cuando se usa un texto de la Biblia y no sabemos aplicarlo. Y vivimos diciendo: no, maldito el hombre que confía en el hombre. La Biblia dice: maldito el varón. Si tú le buscas un sentir espiritual a esto, te está hablando del hombre espiritual que confía en el carnal, porque dice que pone su carne por brazo. O sea, que tú confías en el humano antes que a Dios, que nuestro brazo fuerte es Jehová el que pelea por nosotros, el Señor. Ese es nuestro brazo poderoso, el que nos adiestra para la batalla, el que va al frente peleando por nosotros es el Señor, no es el hombre carnal. Por eso dice: maldito el varón que confía en el hombre. Pero no queremos discernimiento espiritual. Estamos viviendo en un tiempo que el hombre no quiere las bendiciones de Dios, no pide conforme a la voluntad de Dios. Señor, dame discernimiento de espíritu. Señor, que yo no sea engañado por ninguna doctrina de error. Señor, que yo no caiga en tal desenfreno que vemos hoy en día, donde tanta gente dice amarte, pero sus hechos, sus obras muestran lo contrario. Y eso es una injusticia. Por eso es que la ira de Dios viene sobre los habitantes de la tierra, por esta injusticia. ¿Ve? Por la vida del hombre que sigue cultivando esa envidia en su corazón, donde no quieren vivir completamente para Dios, sino que quieren vivir, decir que viven para Dios, pero les molesta porque quieren agradar al hombre también. No podemos agradar al hombre también, no se puede, es imposible. Eso es como decir que podemos ser cristianos pecando, practicando el pecado. Eso es imposible. Ahora, mucha gente no está aprovechando el Espíritu Santo, lo están teniendo en poco. ¿Por qué? Porque siempre ha sucedido así. La gente cree que Dios no puede desechar. La gente se cree que Dios no puede, dice que Él escribe y Él borra de su libro. Y tenemos en poco esto. ¿Por qué? Porque no queremos forzarnos, porque no queremos ser valientes, porque no queremos sufrir por causa de la verdad, no queremos ser rechazados, queremos caerle bien a todo el mundo, pero vamos a caerle bien a Dios. Vamos a procurar que Dios se agrade de nuestra vida. ¿Por qué no procuramos que Dios se agrade de nuestra vida? Porque cuando procuramos esto, vivimos en excelencia y rectitud. La Biblia es clara, la Biblia dice que cuando los caminos del hombre le son agradables a Dios, aún hasta sus enemigos hace estar en paz con Él. Pero la Biblia no dice que cuando los caminos del hombre dice cuando los caminos del hombre le son agradables a Dios. No dice cuando el hombre camina buscando agradar al hombre y a Dios, que es lo que se ve hoy en día. Hombres que buscan agradar al hombre y a Dios. No, así no es. Cuando son agradables a Dios, sus caminos,
entonces Dios hace estar en paz con ellos hasta sus enemigos. Eso lo vemos en personas que un día vivieron una vida desenfrenada, como se ve mucho aquí en esta isla, que se está torciendo hoy en día un evangelio tan lindo que se vivía en tiempos pasados, dirigido por el Espíritu Santo, donde todo se llevaba a la oración, donde la gente seguía hacia adelante, perdonaba, donde siempre se buscaba que el Espíritu Santo tomara el control de los servicios, y por eso veíamos la manifestación tan bonita que se veía en tiempo pasado en esta isla de Puerto Rico. Pero hoy en día todo se ha vuelto un protocolo, un desenfreno, donde buscamos decir que le servimos al Señor, pero también vivimos que los servicios son para nosotros mismos. Vamos a hacer los servicios conforme a nuestra voluntad. Hacemos esto, este tiempo para esto. No, vamos a ponernos a orar y vamos a decir: Señor, que sea tu voluntad en esta hora. Si tú quieres que nosotros nos quedemos aquí, nos quedamos, pero que no salgamos de este lugar igual, que nosotros sentamos el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Eso era lo que se pedía antes, se gemía por eso, pero esto se ha perdido. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre sigue amándose a sí mismo. Estas son las injusticias de la vida, cuando Dios nos empieza a usar y se levanta a alguien porque siente envidia, entonces eso nos turba y rápido abandonamos al Señor. No se puede vivir así. Entonces nos preguntamos: ¿por qué nuestros familiares están perdidos? ¿Por qué las cosas no nos funcionan? ¿Por qué? Porque no queremos agradar al Señor. Este es el todo de la verdad. El hombre dice que tarde o temprano nuestro pecado nos alcanza. Entonces la gente no quiere dejar el pecado. Mire, yo le voy a decir algo para entender esto, tanto cristianos como no cristianos. Porque hay gente que yo sé que a lo mejor no ahora, pero después va a ver el video, ya que estamos compartiendo en vivo también, y estamos, ¿verdad?, directo vía telefónica a Minnesota y a otros lugares en los Estados Unidos. Y hay personas que van a meditar en esto. Mire, ¿tú sabes cuál es el problema grande? Que el hombre no quiere entender que lo que se siente en vivir en el Espíritu, eso no tiene manera de describirlo. Lo que se siente vivir una vida espiritual, de agradar al Señor todos los días, de pasar tiempo escudriñando su palabra, de pasar tiempo en oración, o sea, hablando con Él en secreto, desde que en nuestro caminar ve que hagamos obras para su gloria, no tenemos que tocar trompeta por lo que hacemos para el Señor. Cuando nosotros vivimos así, eso es mucho mejor que lo que te ofrece el mundo. Lo que te ofrece el mundo, como decía Salomón, que él dijo: al placer dije, ¿de qué sirve esto? A la risa dijo, enloquece. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Entonces por eso es que vemos que el hombre pasa toda la vida buscando placeres, y hay un vacío en su corazón. Porque esto no se trata de placer, se trata de la excelencia de Dios. Bien, nosotros no podemos cambiar el mensaje de seguir oyendo mensajes de motivación, cuando Dios lo que quiere es que nos llenemos de su presencia. Esa es la realidad. No hay ninguna motivación para el alma que la presencia de Dios, que la llenura del Espíritu Santo, ahí donde está la vida. Por eso fue que en un momento Él le hablaba, Jesucristo hablaba y les decía: y ustedes no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pero esa gente estaba escuchando a Jesús, pero eran incircuncisos de oído, no oían. Y hoy en día vemos eso. Todavía hay un pueblo que no oye, todavía hay un pueblo que no le interesa la voz de Dios, todavía hay un pueblo que no entiende que la vida verdadera se encuentra en vivir para Dios. Por eso es que Él dijo: niégate a ti mismo, carga tu cruz. Mira, hermano, cuando la palabra del Señor nos dice, Jesucristo dijo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y el primer mandamiento de Dios, que Cristo lo dijo también y lo vivió, porque déjeme decirle que Dios nunca nos va a pedir algo que Él no haga. Dios nunca te va a pedir algo que Él no haga. Por eso fue que Cristo amó a su prójimo como a sí mismo, pero le decía la verdad. Jesucristo no vivió hipocresía. Por eso la Biblia dice que Él no necesitaba que le hablaran de los hombres, porque Él sabía lo que había en el hombre. Y en el corazón es que el hombre carga la maldad. Por eso es que cuando verdaderamente tú quieres conocer a Dios, tú tienes que decir: Señor, hazme de nuevo, porque como yo soy no sirvo. Yo recuerdo hace 5 años atrás, yo no servía como ser humano. No servía, el Señor tuvo que romperme. Y bastantes veces me he roto en sus manos, pero he permanecido en sus manos. Y le digo: Señor, restáurame. Hazme como tú quieras. No como yo quiero, hazme como tú quieras. Y he aprendido a gozarme en el Señor. He aprendido a deleitarme en su presencia. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre.
Y eso es lo que debemos entender hoy en día. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros practiquemos día a día? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo podemos vivir una vida de excelencia y rectitud? Bendito sea el nombre de Dios para siempre. ¿Cómo podemos agradarle? ¿Cómo podemos vivir para Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos acercarnos cada día más a Él? ¿Cómo podemos deleitarnos en su presencia? Y dice Eclesiastés 4:4, que es lo que estamos hablando, injusticias de la vida, excelencia y rectitud. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Si por amar a Dios se levanta el enemigo, sigue caminando en fe. Si por agradar a Dios tu familia te abandona, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aunque cada día el camino se ponga más difícil, vamos a seguir amando al Señor. Los días son malos, el tiempo se está acabando, pero el hombre no quiere ser valiente. Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, porque tienen que pelear en contra de lo que le ofrece el mundo, tienen que pelear en contra de los que dicen ser sus amigos, tienen que pelear en contra de las enseñanzas del diablo, tienen que pelear en contra de las doctrinas de demonios, tienen que pelear en contra de toda la maldad que hay en la tierra. Y esto solamente lo hacen los valientes, esto solamente lo hacen los que se encomiendan a Dios, esto solamente lo hacen los que quieren llegar a la vida eterna. Estos son los que van a ganar la carrera, los que quieren llegar a la vida eterna, los que no les importa perder todo por el amor de Dios. Por eso Él dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y ese es el sentir del Espíritu. Ven, Señor, ven. Yo sé que por causa de muchos que necesitan personas que le hablen la verdad, pues es necesario que sigamos trabajando, porque hay pocos obreros verdaderos. Es necesario que por causa de la verdad sigamos procurando dar testimonio, buscando dar la excelencia y la rectitud, buscando sacudiendo, ¿verdad? Haciendo luz, sacudiendo al que está en la tibieza. Vuelve para el fuego del Señor. Vamos a gozarnos en su presencia. Pero si no fuera porque la mía es mucha y los obreros son pocos, mejor no fuera estar en la presencia del Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, desearía yo estar presente al Señor, mas por causa de vosotros, pues, seguía predicando, seguía hablando la verdad. Pero su sentir era el sentir que habla el Espíritu a las iglesias. Sí, ven, Señor Jesús, ven. Porque el Espíritu Santo que mora en vosotros sabe que donde más seguro vamos a estar es en la presencia del Señor. Allí no va a haber llanto, allí no va a haber dolor. Allí se acabó la guerra contra el pecado, pero ahora hay que guerrear contra el pecado. Pero ahora tú tienes que demostrar al Señor si lo amas de verdad. Ahora tú tienes que demostrarle al Señor si vivimos en una vida de injusticia o estamos buscando una vida de excelencia y rectitud, que esto se logra por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera de agradar a Dios. Pero déjeme decirle, hay unos que quieren gloria y hay otros que solamente quieren que el nombre de Dios sea glorificado. Hay unos que quieren que sean reconocidos como hombres de Dios. Y hay otros que quieren que Cristo, el Hijo de Dios, sea reconocido cada día más. Quieren exaltar el nombre de Dios. Reconocemos que el hombre importante es Él, la cabeza de la iglesia. Nosotros solamente somos el cuerpo, miembros los unos de los otros, ciudadanos del cuerpo de Cristo. Por aquí, el brazo fuerte, el importante es el Señor Jesús y sus palabras. Ese es el importante. A ese es que debemos creerle. A ese es que debemos seguir. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, ¿cuánto anhelo hay en nuestro corazón nosotros que decimos ser creyentes? ¿Cuánto anhelo hay en nuestro corazón de vivir en la presencia del Señor para siempre? ¿Cuánta guerra le estamos haciendo al mundo? Mire, cuando nosotros vivimos y todavía procuramos agradar al mundo, nosotros estamos viviendo una vida injusta si decimos que somos creyentes. Porque el creyente tiene que hacer la diferencia y la marca del creyente es el rechazo. El creyente se goza en medio de los rechazos. El creyente se goza aunque sean injustos con él, porque eso fue lo que vivió Jesucristo. Y Él nos dejó esas pisadas para que nosotros caminemos conforme a como Él caminó. Pero ¿cómo estamos viviendo? Dice Isaías 57,
Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que caminan delante del Señor. Los que caminan delante del Señor se van con el Señor, pero los que no caminan delante del Señor, el Señor no los conoce. No van a descansar en paz, solamente van a descansar en paz los que caminan delante del Señor, los que buscan amar su palabra y ponerla por obra. Esa palabra que dice que el hombre de Dios, la palabra es para que el hombre de Dios sea completamente preparado para toda buena obra, para que el hombre de Dios sea perfecto. Pero hay que buscar a qué se refiere esa perfección, porque esa perfección es de una vida espiritual. El cuerpo corrupto de carne nunca va a ser perfecto porque tiene defectos. Para que seamos completas en una perfección absoluta, este cuerpo de carne tiene que ser transformado en un cuerpo de incorrupción. ¿Ves? Cuando seamos levantados, bendito sea el nombre de Dios. Pero para eso tenemos que prepararnos hoy en día, porque el que va a transformar el cuerpo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que levantó a Cristo de los muertos y es el que nos va a levantar a nosotros. Pero ¿cómo? Si somos insensatos, si no vivimos llenándonos de la presencia de Dios, si vivimos desobedeciendo su palabra, como muchos de hoy en día que están predicando un evangelio diferente para que los miren a ellos, hablando palabras no conformes a la voluntad de Dios, y por eso es que lo siguen. Vamos a abrir los ojos. No todo el que habla, que predica un mensaje es de Dios. Vamos a discernir los espíritus. Vamos a preguntar al Señor, vamos a orar. Señor, y este hombre te ama. Porque el Señor habla, el Señor contesta. Nuestro Dios no es mudo. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, nos guía a toda verdad, pero el hombre no quiere creer en esto. ¿Por qué? Porque se ama. Porque hay cosas en su corazón que no quiere entregarle a Dios. Porque quiere vivir la vida para Él. El peor error que el hombre cree que viviendo para sí mismo va a ser feliz o va a agradar a Dios. Mire, el gozo verdadero está cuando usted se niega a sí mismo. Cuando usted lee la Escritura, que la Escritura dice que el que esté falto de sabiduría, pues que le pida a Dios, el cual Él le dará en abundancia, y entiende esto y le pide, y Dios le da sabiduría, este empieza a gozarse, a conocer los misterios, la revelación de la palabra, a gozarse en el Espíritu. Esos son los verdaderos, esos son los que le creen a Cristo, los que día a día van gozándose más en su presencia, entendiendo las cosas. Dicen, wow, Señor, gracias porque me hiciste libre. Gracias, Señor, porque entiendo cosas que antes no entendía, aunque se sufre. ¿Por qué se sufre? Porque vemos tanta gente que no son felices porque están ciegos con las cosas del mundo. Vemos tanta gente cautivo con los placeres del mundo, con la vanagloria de la vida, y el creyente genuino quisiera que despertaran, que conocieran la verdad, pero a nosotros solamente nos queda predicar. Porque esto no depende del que quiere ni del que corre, sino del Señor que tiene misericordia. Entonces a veces nos duele. Entonces el que conoce la verdad se duele, porque muchas veces las personas se nos hace difícil que creer que se salvan, porque sin Cristo no se salva nadie. Sin Cristo nadie puede ser salvo, porque es que somos pecadores. O sea, un día le fallamos a Dios y la paga del pecado es muerte. Necesitamos un abogado, necesitamos a alguien que se eche nuestra culpa. Entonces, si Él se echó nuestra culpa, ¿por qué no amarle? ¿Por qué no darle lo mejor de nosotros? ¿Por qué no dedicarle el resto de nuestra vida a Él? Esa es la mejor manera de agradecerle al Señor que murió por nosotros. No viviendo una vida de deleitarnos en la carne y decir soy salvo. Eso no. Eso es hipocresía, eso es falsedad. Eso es una injusticia. El Espíritu Santo viene a nosotros para santificarnos, para guiarnos a toda verdad, para hacernos a la imagen de Cristo. Para eso el Espíritu Santo es enviado a nosotros. Dios sabe todas las cosas. Por eso envió el Espíritu Santo, porque sin Él estuviéramos perdidos. Mire cómo vemos tantas versiones bíblicas completamente torcidas. ¿Y cómo vamos a conocer esa verdad? Por medio del Espíritu Santo, que te dé la revelación correcta. Pero ¿cómo se logra esto? Intimidando con Dios, conociéndolo, conociendo a Cristo, siendo uno con Él. Así es como conocemos la verdad. Así es como tenemos el carácter de Cristo, conociéndole, amándole, viendo que la Biblia está escrita para nuestra enseñanza. Y a veces nos va a tocar leer
en la Biblia cosas que decimos, Señor, está fuerte esto para mí, ayúdame, porque yo quiero agradarte. Un momento los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y a nosotros nos toca muchas veces decirle esto, aumentanos la fe, Señor, ayúdame, que yo sé que hay cosas en mi corazón que están primero que tú. Esto es ser sincero. Como decía Asaf en el Salmo 73, dijo, en ese salmo que habla del destino de los malos, él dijo, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, y por eso hay tantas personas que están caminando impíamente, teniendo el evangelio como fuente de ganancia, viviendo vidas corrompidas, y diciendo que Dios los ha bendecido. No, el impío también prospera, los arrogantes, los envidiosos, toman atajos para ser bendecidos, y entonces son tan y tan malos que dicen, no, es que Dios me bendijo. No, el Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares, y eso no era una bendición. No, cargamos nuestra cruz, estamos haciéndole la guerra al pecado. Esa es la bendición más grande, negarnos a nosotros mismos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿En quién estamos creyendo? ¿Quién nos está dirigiendo? Cuando predicamos, le preguntamos al Señor, ¿qué quiere el Señor que prediquemos? Le estamos preguntando, solamente hablamos lo que queremos que nos escuchen, porque vemos tanta gente siguiendo tanta gente falsa, hablando de motivación. Bueno, en estos días veo un mensaje de subamos el autoestima. Esto no se trata de subirnos el autoestima, esto se trata de llenarnos de la presencia de Dios, esto se trata de agradar a Dios, de caminar como Cristo, de esforzarnos. Esto es una guerra espiritual. Entonces la carnalidad que vemos hoy en día está turbando a muchos, haciéndolos vivir en injusticia. Vemos el hermano que vive una vida desordenada y por eso nos turbamos. No, hermano, seguimos amándolo. Si hay que soltar, soltamos, pero nosotros tenemos que buscar la excelencia y la rectitud. Eso lo tenemos que buscar nosotros en el día a día. Cuando vemos una vida que sabemos que no tiene a Cristo y le presentamos el plan de la salvación como es, que hay que negarnos a nosotros mismos. Te va mal en la vida porque no tienes a Dios en tu vida, pero tú tienes que dejar de vivir para ti. No podemos predicar un evangelio, pare de sufrir. Tanta gente predicando, pare de sufrir, ven que Cristo te va a prosperar. No, Cristo lo que quiere es que tú dejes la maldad, que te limpie día a día más, que lo conozca. Eso es lo que Dios quiere, que lo conozcamos. Bendito sea el nombre del Cordero Santo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué queremos? ¿Qué anhelamos? ¿Cómo será? Preguntémosle al Señor, Señor, ¿cómo nuestra vida delante de mí? El salmista, como decía, pon guarda en mi boca para no pecar con mi lengua. La Biblia dice que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. ¿Cómo vemos tanta gente hablando de los demás? Hermanos, hablando de su pastor, hablando de sus hermanos. Su pastor no es Cristo, su pastor tiene defectos, ore por él, bendígalo. Sus hermanos están peleando la buena batalla, bendícelo, ora por él, intercede por él. Pero vamos a seguir viviendo de esa manera, creyendo que los importantes somos nosotros, condenando con una facilidad antes de restaurar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Vamos a dar lo mejor que tengamos para el Señor. Vamos a vivir verdaderamente para el Señor. Vamos a ser de bendición. Vamos a hacer luz. Que cada día, por causa de la maldad, el mundo está más en tiniebla aún. Muchos lugares donde se invoca el nombre del Señor están completamente en tiniebla. Ya allí no hay gozo, ya allí no hay paz, ya allí no hay bendición del cielo, porque sacaron al Señor. No lo aman. Él está tocando, déjenme entrar, me sacaron. Ya ahí no está mi palabra, que es manantial de agua viva. Ustedes están hablando su propia palabra. Están diciendo que la mesa del Señor es despreciable. No quieren dar lo que Dios sirve, quieren dar su propia palabra. Se convirtieron en cisternas rotas que no retienen. Cada cual busca lo suyo. Vamos a buscar lo que Dios quiere, que busquemos su presencia, las cosas de arriba. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios nos sigue haciendo un llamado a que no miremos las injusticias de la vida y que busquemos una vida de excelencia y rectitud. Dios bendiga a cada uno que ha escuchado este mensaje.
A Dios se le puede servir como Él demanda si nos encomendamos a Él. A Dios se le puede agradar si nosotros buscamos la guianza del Espíritu Santo. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que buscar verdaderamente amarle. Así que Dios bendiga a cada uno de los que ha escuchado el mensaje. Compártalo. Recuerde que hay muchos falsos hoy en día, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas. Cuando a Juan le dijeron, ¿eres profeta? Él dijo no, y era profeta, pero no buscaba su propia gloria. Le dijeron, ¿eres tú el Cristo? Él dijo, no que negó a Cristo, sino que él no era el Cristo, pero no buscaba su propia gloria. El apóstol Juan, estamos hablando de Juan el Bautista, que él fue el que le dijeron, ¿eres profeta? Y él dijo, no, y era profeta de Dios, pero no buscaba su propia gloria. Esos son los hombres de Dios, no buscan su propia gloria. Usted no puede mirarme a mí porque yo estoy peleando día a día por mi salvación, por mantenerme agradando al Señor. Yo sé que Él me salvó, pero yo no puedo jactarme de eso, yo no puedo descuidarme. El que cree estar firme tiene que velar de no caer, y de eso yo tengo que velarme. Que el yo mismo me está haciendo la guerra, de la codicia que quiere nacer en mí, la envidia. Yo tengo que hacerle la guerra a eso para que muera día a día. ¿Cómo verdaderamente queremos llegar si solamente hay un camino? Y es angosto y es estrecho. Bendito sea el nombre del Señor. Oramos en esta hora rogando al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y los días son malos. El que verdaderamente quiere ir para el cielo, vivir para siempre con el Señor, se está preparando para irse con Él. Dice, Señor, pase lo que pase, si me toca morir, llévame contigo. Yo sé que yo no me merezco vivir para siempre contigo, pero yo sé que no hay nada más mejor que tú, y que tú moriste por mí, y yo reconozco que necesito un Salvador. Yo reconozco que con mi propia fuerza, con mi propia justicia, yo no puedo ser salvo, pero ayúdame a agradarte día a día más mientras milite en esta tierra, porque quiero amarte sobre todas las cosas. Quiero servirte porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Si los días son malos y lo sabemos que se está acabando el tiempo, vamos a desvivirnos por las almas. No perdamos el tiempo en decirle a una persona, Dios te bendiga, no pierdas más el tiempo. Como quiera tú vas a partir de la tierra. Está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Y vamos a darle cuenta al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Oramos, Padre Santo, bueno, justo, digno de toda gloria y honra. Santificado sea tu nombre por siempre. Dios mío, mira cada vida, Dios mío, que se ha esforzado en agradarte, pero no ha podido, Señor, para que tú le ayudes, Dios mío, a que se humille cada día más, que busque tu voluntad, a que tú lo llenes de su presencia. Dios mío, danos fuerza para intimidar cada día más contigo, Dios mío. Danos la fuerza para darle la espalda al mundo y a lo que el mundo nos ofrece, Dios mío. Danos la valentía para conocerte y conocer tu palabra. Danos la valentía para vivirla. Danos la valentía para que nos propongamos en nuestro corazón no volver atrás, porque dice tu palabra que el justo por la fe vivirá, pero si que retrocediere no agradará tu alma. Ayúdanos, Dios mío, a no retroceder, a agradarte con toda nuestra vida. Dios mío, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Bendice de una manera especial a las personas cuando escuchen este mensaje. Dios mío, si es tu voluntad sanar, sana. Dios mío, si es tu voluntad, Dios mío, incircuncidar el oído, hacer los que oigan. El que esté ciego, Dios mío, espiritualmente dale vista para que se niegue a sí mismo y te conozca, Dios mío. Bendice a tu pueblo, Dios mío, porque es tuyo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga.